Vamos a mantener las Biblias abiertas en este capítulo de Hebreos, capítulo 11, pero recordamos otra vez el versículo 2 en el capítulo 12 que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestra vida cristiana es a veces un camino difícil, y debemos reconocer que a pesar de toda la misericordia y del amor de Dios para con nosotros, por nuestra debilidad y por nuestro pecado, y nuestras situaciones en esta vida a veces están llenas de afán y ansiedad, y hacen que asimismo esas mismas cosas nos aparten los ojos de aquel a quien debemos mirar. Lo que quiere decir aquí el autor del libro es eso mismo, hacernos mirar con un rumbo fijo al timón que es Cristo. El escritor del libro quiere que sus lectores miren atrás y echen un vistazo, una dulce mirada a lo que fue el pacto de Dios en su comienzo. Y si tú eres por la gracia de Dios y por la infalibilidad del pueblo de Dios, estas palabras de aquí van también dirigidas a ti. Los oidores o lectores de Hebreos están como siendo preguntados: ¿quieres tú mirar atrás allí al comienzo del pacto de Dios con su pueblo? Nuestros padres espirituales miraron a través de la fe, de lo que tú ahora posees en el Evangelio. ¿Por qué entonces tú quieres mirar atrás cuando tú puedes ver ahora cumplidas en Cristo Jesús todas las expectaciones que ellos solo vivieron por fe? Así que el autor del libro empieza a alentar y a contar desde el principio de la creación de Dios, pasando por estos héroes de la fe, llamados en muchos sitios, estos quienes fueron victoriosos también en Cristo Jesús. Es como un abuelo que se sienta, o una madre que sienta en sus rodillas a sus hijos o a sus nietos para contarles una historia de la Biblia. Y el autor quiere hacer en cierta manera lo mismo con nosotros. Y rápidamente le vemos recorriendo una y otra vez aquellos relatos que tantas veces quizás hemos escuchado, y enseguida podemos sentir ese ambiente que solo proporciona el Espíritu Santo de Dios. Porque quizás, aunque con menos fe que estos gigantes de la fe, hay algo que nos une en mayor o quizás o menor medida, y es exactamente esto: la fe en Cristo Jesús. Y cuando miramos a estos hombres y a otros personajes que no son bíblicos, que son parte de la historia de la Reforma o de los avivamientos, debemos tener más fe en Cristo Jesús y vivir más para Él. Y esta es la pregunta que tú tienes que hacerte en esta mañana. ¿Tienes tú este deseo de tener más fe en Cristo Jesús en tu vida? ¿Te gustaría tener una fe más cristocéntrica y vivir poniendo tus ojos completamente en Jesús? La Biblia hace la separación del texto allí en los capítulos 11 y 12, aunque la mayoría de los teólogos y comentaristas hacen esta división más adelante e incluyen los 3 primeros versículos de este capítulo 12, que son la conclusión exactamente de lo que el autor llega a decirnos después de todo el capítulo 11. Así que esta conclusión primeramente te invita a que te quites toda tu carga, toda ansiedad de esta vida para traerte a Cristo. Y esto incluye también que te despojes de tu pecado y que sigas tu vida cristiana con paciencia, sabiendo que la herencia en Cristo Jesús es segura y que es solo cuestión de tiempo. El Espíritu Santo quiere que tú mires por encima, que tú mires a la eternidad que viene. Porque lo que viene por delante no es tu fin.
sino que es tu principio. Un gran teólogo dijo antes de morir, dice, mañana, era un famoso teólogo y estaba todo el país pendiente de su muerte, dijo, mañana los periódicos de esta ciudad dirán que estoy muerto, pero tú diles que no estoy muerto, sino que realmente mañana yo habré comenzado a vivir. Mientras el no cristiano no puede ver más allá que su fin. El contraste para ti es que si eres un hijo del Señor, si eres cristiano, es que tú verás el comienzo donde otros solo pueden ver el fin. Y esta es la conclusión. El autor también nos dice cuál es el antídoto para que tú permanezcas en la fe. Hoy se habla mucho de la vacuna, del antídoto contra el coronavirus. Y es lo que el mundo espera para volver a recuperar su vida, su salvación, su forma de vivir. Pero el antídoto que el Espíritu Santo nos da no es este. El antídoto que el Espíritu Santo nos da para tu vida es un antídoto espiritual. Él dice, pon tus ojos en Cristo. Y sigue diciéndote, porque Él es el autor de tu fe y el consumador, el que la mantiene. Tú no puedes mantener tu fe en Cristo por ti mismo. Esto, por supuesto, no significa que perderás tu salvación, sino lo que perderás será el gozo de esta si dejas de mirar a Cristo. El autor nos sigue señalando a Cristo y nos dice, considerad a aquel que habiendo soportado por los pecadores todo tipo de hostilidad, sufrió para que no os canséis vuestras almas, dice el original. Porque hoy no es el día en el que estamos derrotados y abatidos por las cosas que nos pasan, sino que hoy, por la gracia de Dios, miramos hacia Cristo, porque es la única manera en la que tú puedes levantarte en tu vida de cualquier problema. Esta es muchas veces la estratagema del diablo. El diablo ya no puede arrebatarte la salvación e intentará quitarte todo, tu gozo y tu consuelo que tienes en Jesús. Y la Biblia le define como el engañador, como un enemigo al que no podemos vencer si no estamos agarrados a Cristo. Si tú no estás agarrado a Cristo, no podrás vencer. Hay un descanso para ti. Hay un descanso para el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y es correr todo lo deprisa que puedas y cobijarte bajo las alas de Cristo y no dejar jamás de mirar a Él, que Él es el antídoto. Cristo es la solución. Fijaos cuando recordamos a Pedro, cuando él encontró a Cristo que venía en las aguas hacia él. Le dijo allí en Mateo 14, 28, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Cristo dijo, ven. Pero sin duda Pedro necesitó fe para poner sus pies fuera de la barca. Imagínate aquella tormenta tan grande para asustar a un pescador. Pero en medio de aquella tormenta, él tuvo la fe y la tuvo y la tenía. Pero hubo un momento cuando las olas, cuando aquel viento empezaron a turbarle de tal manera que empezó a perder su vista de Cristo. Y entonces comenzó a sumergirse. Y empezó a tambalearse y comenzó a hundirse. Y es por esto que aunque quizás tú puedas ser un cristiano de muchos años, en ningún caso jamás debes despistarte y quitar tus ojos, tu mirada de Cristo Jesús. Pedro, medio hundido por las aguas, en su desesperación y miedo absoluto, clama y dice, Señor, sálvame. ¿Y quién no se ha sentido como Pedro alguna vez? Porque todos los hijos de Dios alguna vez hemos estado
por nuestra debilidad, por nuestro pecado, por tantas cosas que hay en nosotros. O hay algunos momentos en nuestras vidas que debemos de reconocer que perdemos la mirada del Señor. Entonces nos pasa lo que a Pedro. Empezamos a hundirnos. Pon tus ojos en Jesús, clama el Señor. La carta de los hebreos fue escrita más que todo a los cristianos hebreos. Estos convertidos estaban en un peligro constante de volver al judaísmo. Y el principal propósito doctrinal del escritor era el mostrar la gloria trascendente, la era cristiana, en comparación con la del Antiguo Testamento. Pero aún así, tú, si eres hijo de Dios, todavía puedes mirar desde un sitio más lejano que estos cristianos hebreos no tuvieron, y tener todavía una misión más amplia, porque tú puedes ver no solamente a aquellos cristianos del Antiguo Testamento, sino que también puedes ver a los del Nuevo, y también puedes ver a todos aquellos creyentes a lo largo de la historia. La completa revelación del Señor, la Biblia no estuvo hasta finales del primer siglo, sobre el año 90. Así que tú puedes ver a todos estos cristianos, que quizás algunos de ellos tuvieron tribulaciones, estuvieron perdidos en algún sentido, y algunos pagaron con sus vidas, pero ahora mismo son gozosos en la presencia de Cristo Jesús. El capítulo en el que vamos a meditar nos invita a levantar nuestra cabeza baja en medio de todos nuestros problemas y mirar por encima de nuestros problemas, mirar a aquel quien es el Rey de la Gloria. Este capítulo te invita a que dejes tus problemas a un lado, sean los que sean ahora mismo, apártalos y mires al Rey Jesús. Porque este es el gran poder de la cruz, donde tú, a través de Jesús, lo que dice la Biblia es que ya eres vencedor. Debes acercarte al Señor con fe, como dice la palabra de Dios, sin dudar que Dios es galardonador de los que le buscan. Y la pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo has venido tú a la iglesia? ¿Has estado un domingo más? Que has dicho, te has levantado, bueno, voy a la iglesia a ver qué pasa, o has venido en este día buscando a Dios a través de la fe, poniendo tus ojos en Cristo Jesús. La historia de estos gigantes de la fe, en cierta medida, se parece mucho a la nuestra, porque tú también eres peregrino y extranjero en esta tierra, y que anhelas también una patria celestial, como nos dice el texto. Aquellos hombres, nos dice allí en el texto, en el versículo 34, dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. No porque el poder residiera en ellos, sino porque hay poder en Cristo Jesús, poder espiritual para tu alma. En esta mañana no te tienes que mirar a ti, ni tus circunstancias. Tienes que mirar a Cristo mientras meditas en este pasaje de la palabra de Dios. Así que el primer punto que vamos a ver es la fe. Y la vida cristiana, como hemos dicho, es la vida de la fe. Nuestra salvación, tu salvación depende de la fe. La fe es el canal que recibe los beneficios de la obra salvadora de Cristo. El problema que tenemos es en nuestra vida espiritual, en nuestra debilidad, en nuestro pecado. Y dejamos muy a menudo de mirar por la fe y miramos por los acontecimientos que pasan en nuestras vidas. ¿Quién no ha hecho esto? ¿Quién no hace esto? El capítulo 11 describe la fe activa para que tú te puedas mirar aquí como en un espejo a través de la fe con otros personajes cristianos del Antiguo Testamento. Los versículos 1 y 2 vemos un claro contraste entre lo que dice que es la fe, lo que se ve y lo que no. ¿Cómo te estás guiando tú en tu vida?
¿Te estás guiando a través de los hechos, de las circunstancias que pasan en tu vida? ¿O realmente te estás guiando a través de la fe? Es necesario que leamos allí, si queréis, los versículos 36 al 39 del capítulo anterior, para salir bien situados y puestos en el contexto de lo que realmente la idea general que el autor nos quiere decir. Dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho esto, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y lo que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Así que el autor aquí está reconociendo nuestra debilidad, pero los cristianos, a través de la fe en Cristo Jesús, no somos de los que se echan atrás para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Así que cuando tu fe, tus fuerzas, estén decaídas, estén flojas, debes venir a la palabra de Dios, tu guía, porque a través de la fe puedes volver a encontrar las fuerzas que necesitas. El autor dice esto para animarte, pero él reconoce, allí en el capítulo 12, 2 lo hemos leído, de que Cristo mismo es el autor y el consumador de tu fe. Es por eso que debes poner tu fe, tus ojos en Cristo, siempre en Cristo, y no dejar que las circunstancias te aparten de Él. Es John Owen quien dice que, en su comentario a los Hebreos, dice, es solo por la fe que desde el principio del mundo, por todas las edades, debajo de todos los momentos de la divina gracia, ha sido el único principio en la iglesia del Dios viviente para obtener las promesas, la herencia de la vida eterna y la continuación hasta la consumación de todas las cosas. La vida espiritual, dice, es por la fe y nos da victoria, la perseveración y salvación de los creyentes que estos creyentes tuvieron desde el principio. Así que el problema en tu vida cristiana de tantos altibajos es que tú sabes muy bien en tu corazón que has olvidado el vivir por fe. Y los acontecimientos priman en tu vida por encima de la fe. La fe es la actitud hacia tus circunstancias. Y cuando las cosas no van bien, no pasa nada. Pero cuando hay dificultades, te das cuenta de la realidad. Te das cuenta de que realmente no eres tan fuerte en la fe como tú piensas que eres. La fe es un título de hechos, de acontecimientos que ahora quizás no posees, pero que tienes la esperanza y la convicción de que el Señor te dará a su debido tiempo. Y esta promesa es que tanto esperas, es la redención de tu alma. No, tu fe no debe estar basada en situaciones materiales. Claro que el Señor sabe lo que necesitamos, pero no podemos, como muchos hacen, y predicar la esperanza en los bienes materiales antes que en los bienes espirituales. Y ahí tenemos el famoso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? En el que la gente hace que la religión sea una moneda de cambio. Yo vengo a la iglesia y el Señor me bendice. Esto no es evangelio. Esto no es bíblico. Un famoso teólogo dijo que la fe es la garantía del cielo por la que nosotros esperamos. Y la pregunta para ti es, ¿estás esperando esta garantía del cielo en tu vida? ¿Es una realidad que profeses a Cristo o no lo es? Por lo tanto, cuando tú vienes a Cristo, te anticipas a estas bendiciones espirituales que esperas con certeza en Cristo. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va mandando como una pequeña descarga de esta promesa y gozo en Cristo. Porque ahora, cuando escuchamos la palabra y oramos, no recibimos
todo el gozo y toda la gloria que vamos a recibir en el cielo. No. Pero este gozo que tú sientes en tu corazón es la confirmación misma del Señor, del Espíritu Santo, de lo que va a venir en tu vida. Sin fe en el Señor, ningún hombre puede deleitarse en estos medios de la gracia. Digamos que puede ser, por ejemplo, como aquel pescador, ¿verdad? Que tiene un hilo de pescar y echa su anzuelo y ve que ha pescado algo, pero no lo puede ver. Y entonces aquí el pez empieza a dar tirones. Y él siente a través del hilo, a través de la caña, que hay algo allí, que sabe que tienes completa seguridad de que ha pescado un pez, aunque no puede verlo. Allí en el cebo hay algo, hay un pez. Por eso cuando tu alma encuentra gozo y paz y satisfacción en el Señor, cuando en tu vida cristiana, cuando escuchas la palabra, cuando oras, cuando cantas, es por eso a veces que cuando oras es como si sientes una presencia especial del Señor. Es el Espíritu Santo quien nos está diciendo, aquí estoy. El problema en tu vida es que has apagado los medios de la gracia. Tú sabes mejor que nadie que no oras lo que debías orar. Que no estudias la palabra del Señor, lo que debías meditar en ella. Tú sabes que no hay lucha en el pecado en tu vida. El problema viene a tu vida cristiana cuando por nuestro pecado, por nuestra fe, apagamos aquellos medios que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para mantenerte vivo en Él. Es como si el Espíritu Santo, en cierta medida, nos quiera coger de la perchera y movernos y decirnos, despiértate, hay algo glorioso aquí viviendo en Cristo. Y todavía lo será mucho mejor allí. La fe hace dos cosas. Hace que las cosas que a menudo vemos difíciles en nuestra experiencia podamos verlas a través de nuestro corazón y a través de nuestros ojos humanos. Si una persona se pusiera enfrente tuya, y te soplara en la cara, no estamos en tiempos de soplar por el tema del coronavirus, sin duda tú no podrías ver el aire que está empujando. Y eso no significaría que el viento que arrastra en ese soplido no es real, porque sí podrías sentirlo. Por eso, ¿por qué estás mirando tu vida cristiana con los ojos de la carne y no a través del alma, que es como el Señor quiere que lo hagas? Es también Calvino quien nos dice que es el Espíritu de Dios quien nos muestra cosas escondidas. Somos bendecidos, pero al mismo tiempo estamos envueltos en corrupción. El mero conocimiento no puede alcanzar nuestros sentidos. Somos declarados justos y, sin embargo, el pecado habita con nosotros. Y sigue diciendo, se nos ha prometido abundancia de buenas cosas, pero a menudo tenemos hambre y sed. Sigue diciendo, Dios ha proclamado que vendrá pronto, pero a veces parece que está sordo a nuestras lágrimas. Y esto nos enseña que no estamos apoyándonos en la fe. Nuestras mentes deben emerger de este mundo fuera de la oscuridad, a través de la brillante palabra de Dios y de su Espíritu. Por tanto, la fe verdaderamente es la sustancia de las cosas de las que seguimos esperando y evidencia plena y absoluta lo que no se ve. ¿Quién puede decir en su vida que no ha experimentado estas palabras que Calvino escribió en uno de sus escritos? ¿Quién puede decir que a veces no ha clamado al Señor con lágrimas en los ojos y parecía que el Señor no escuchaba? A veces estás en medio de tribulaciones y parece que estás allí solo y nadie te escucha y te sientes incomprendido. Y es por eso que debes venir una y otra vez
aquellos medios que Dios te ha dado para guiar tu vida por lo espiritual, no por las circunstancias externas. El segundo punto son tres. El segundo punto es la fe de los cristianos del Antiguo Testamento. Así que una vez que el autor nos ha dicho un poco, nos ha recordado lo que es la fe, ahora pasa a recordarnos la fe de algunos personajes del Antiguo Testamento que conocemos muy bien sus historias. Noé entre ellos, no vamos a tratar todos porque eso sería muy largo, pero Noé entre ellos. La fe es la confidencia de aquellas cosas que no están presentes en nuestra vida, pero están prometidas en la palabra de Dios. Fíjate que allí en el versículo 7 dice, Noé obedeció por fe. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar en un diluvio universal en un sitio como Oriente allí medio? Noé estaba allí como un loco edificando un arca, en medio de prácticamente un desierto, porque Dios se lo dijo. Y él podía haberse descorazonado o rendirse, porque desde que Dios le dijo que el diluvio vendría hasta que el diluvio vino, pasaron aproximadamente unos 100 años. Así que imagínatelo allí a Noé. 10 años, 20 años, 30 años, y pasando por allí sus paisanos diciendo, Noé, ¿qué estás haciendo? Dios me ha dicho que haga un arca y que vendrá el diluvio. Allí 40, 50, 60, 70 años. Y nada. Pero por la fe, Noé continuó hasta el final. También el Espíritu Santo nos habla de la vida de Abel y de Caín. El sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín por la fe. Abel ofreció lo mejor. Romanos 14:25 dice, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que debemos tener fe en Dios y en su palabra, que es lo que sabemos con seguridad que Él nos ha dado como guía para tu vida cristiana. No estamos aquí para hablar de nuestras propias convicciones o para contar historias que no tienen que ver nada con la palabra del Señor. La persona que se sube al púlpito no dice, de hecho, cuando estábamos en el seminario nos tenían prohibido decir yo creo, sino nos decían la palabra dice. La fe en Cristo no puede ir jamás en contra de su palabra. Y la doctrina que vemos en Hebreos es que el hombre solo es justificado y aceptado por Dios solo por la fe en la sangre del sacrificio provisto por Cristo. La lección de Caín y Abel es una muy importante para el cristiano de hoy en día. Tú no dices que crees en Dios y entonces decides adorarle por ti mismo como a ti te apetece y tú decides cómo acercarte a Él. Ese exactamente fue el pecado de Caín. ¿Nos suena? Caín dijo para sí, de acuerdo, haré un sacrificio para Dios, pero como yo quiera, no como Él me manda, sino como yo quiera. Y es por eso que en los últimos tiempos muchas de las iglesias no creen ya en la palabra de Dios. Y por eso ya han pasado a decir que en vez de la palabra de Dios es la palabra de Dios, ahora han cambiado su credo y dicen que la palabra de Dios contiene, porque no quieren guiar, no quieren seguir la palabra de Dios. Quieren hacer un evangelio acorde a su propia manera. La verdadera fe que el Espíritu Santo pone en el corazón de cada creyente, lo que provoca es que aunque tú no puedes cumplir esta ley de Dios perfectamente, lo que provoca la verdadera fe es amor a la palabra de Dios, no cuestionarla. Dice Salmo 1:2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y fue el caso, por ejemplo, de Saúl. Si tú miras el caso de Saúl, Dios le dijo a Saúl a través de Samuel, le dijo, elimina al pueblo de Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl dijo, bueno, pues voy a dejar al rey. Y dejó el ganado. Y entonces, llegó allí Samuel y escuchó aquellas ovejas y dijo, ¿qué es esto que estoy escuchando? Lo tienes en 1 Samuel 15. Y entonces dijo, ¿qué es esto que estoy escuchando?
Y esto fue lo que hizo el rey Saúl. Dijo, ojo, ojo, yo no he matado al rey y no he matado a estos descarados. ¡Ojo! Que no lo he hecho porque, para nada, lo he hecho porque, vamos, estos animales van a ser sacrificados para tu Dios. Es decir, yo he encontrado una manera mejor de la que Dios mismo te ha dicho a ti para alabarle. Esto debería sonarnos mucho en nuestros tiempos. Porque eso es lo que hacen en multitud de iglesias. El Señor ha dicho, predica la palabra. Pues capaz, como no nos gusta, vamos a quitarle, vamos a dejarla 5 minutos. Nos ha dicho, por supuesto, que oremos. Pero vamos a hacer teatrillos en medio de la iglesia, en vez de estudiar su palabra, que es a lo que venimos. Volviendo al texto, el versículo 39 dice, de estos, dice que alcanzaron buen testimonio por la fe. Ellos, estos personajes, estos hermanos nuestros del Antiguo Testamento, no vencieron por sí solos, ni por sus propias fuerzas. Porque allí no hay monumento pues, en su nombre, ni hay nada. Porque sencillamente no había ningún mérito en ellos. Y de la misma manera, no hay ningún mérito en ti, no hay ningún mérito en nosotros. ¿Cómo mira Dios tus obras? ¿Cómo mira Dios tus buenas obras, las obras que tú dices que haces, que son buenas? Si tú fueras por la calle y te pararas en el escaparate de una tienda y vieras allí un dibujo muy feo y abajo tuviera el precio de 50 euros, pasarías de largo y estarías pensando, mira, no solo es que no pagaría 50 euros, es que no lo querría ni regalado. Pero si tú supieras que ese dibujo lo ha hecho tu hijo, o lo ha hecho tu nieto, o lo ha hecho alguien a quien tú amas mucho, entrarías en la tienda y si no, serías capaz de comprarlo, de pagar los 50 euros. Y además no solo eso, sino que serías capaz de ponerlo en la puerta de tu frigorífico en tu casa. El dibujo en sí no vale nada. Es tu amor quien le da ese valor. Y es así como te mira el Señor. Todas nuestras justicias son como garabatos que no valen nada. Pero Dios los acepta porque te ama, no porque sean justas. Porque a través de la fe en Cristo Jesús has sido adoptado en la familia de Dios. Es la fe la que te capacita delante de Dios, no ninguna otra cosa. Porque como dice la Escritura, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64. Después pasa a hablar de Abraham, que estuvo como peregrino muchos años, tuvo que dejar su familia, sus amigos, su cultura, su país, y lo hizo esperando con fe y paciencia la promesa que Dios le dio. Así que en el capítulo 11 nos conecta, sin ninguna duda, con aquellos episodios del Antiguo Testamento, y lo hace con un propósito claro, y es que tú en tu vida copies la fe de que estos héroes de la Escritura, sabiendo y anhelando tu alma, la salvación que posees. ¿Por qué? Porque es la misma fe que tenían ellos y es la misma salvación en Cristo Jesús. Tú debes superar todos los obstáculos que tú tengas en tu vida, las dificultades que se te presentan, al igual que estos que están mencionados ayer en el capítulo 11 de Hebreos, lo hicieron y nos dan nos dice varias situaciones de ellos. Es en esta generación, en este año, donde el Señor ha querido ponerte para que vivas. No ha querido ponerte 200 años atrás, ni quizás 100 años delante. El Señor, en su soberanía, en su gracia, Él ha decidido que tú vivas aquí, ahora, en el momento en que tú estás viviendo. Así que debes aceptar la soberanía de Dios en tu vida y continuar andando en tu vida cristiana. ¿Cómo? No por ti mismo, sino a través de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate que humanamente hablando, no lo sabemos de memoria, de lo que lo hemos escuchado muchas veces, pero si lo piensas, es una definición que no es comprensiva, no tiene lógica.
Porque en esta misma definición hay dos cosas que chocan continuamente. Por un lado tienes la fe y por el otro tienes las obras o los hechos al mismo tiempo. Cuando las obras son manifestadas en tu vida y las cosas no van como tú quisieras, entonces dice que debe haber fe. ¿Hay fe cuando las cosas no van bien en tu vida? Tú eres la mejor persona para responder esta pregunta en tu corazón. La fe habla de tu futuro eterno con el Señor. La fe te dirige hacia algo que todavía no se ha cumplido totalmente. La certeza es igual a la seguridad de hechos. La fe es la seguridad de los hechos, la convicción de lo que no hemos visto todavía, pero que lo vas a ver por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios ha puesto esta convicción en tu corazón, como la puso esta misma convicción en nuestros hermanos allí en el Antiguo Testamento. Fíjate que también el autor nos da muchos casos, y no voy a tocar todos, pero nos da el ejemplo de Rahab, de aquella mujer. Y sin duda que esta es un caso que muestra la grandeza y el alcance del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque fijaos que Rahab no era una mesonera, como dicen algunas traducciones del inglés. No era una mesonera, era una prostituta. Era una mujer amorita, y los amoritas eran una de las tribus que Dios más odiaba. Eran capaces de quemar a sus propios hijos, a sus propios bebés en sacrificio, los echaban al fuego. Y Rahab, hablando socialmente, podemos decir que era lo peor de la sociedad de aquel momento. Pero en el momento que ella creyó por fe, como se nos dice, fue aceptada plenamente por Dios y por el pueblo de Israel, llegando a ser ancestra, antepasada del mismísimo Cristo. El mismísimo Cristo salió de ella. Lo que nos enseña es que no hay vida lo suficientemente sucia que Cristo no pueda cambiar. Esta es la maravilla del Evangelio. Hace unos años, antes de que fuera ordenado como pastor, también estuve como Martín 3 meses en la Cárcel de San Juan, y allí me dejaron la oportunidad de me hicieron un permiso de poder ir allí a la cárcel a predicar. Y allí en la cárcel Pepe me había dicho que llevaba predicando casi 15 años allí, y había varias personas que se habían convertido y se querían bautizar. Así que yo estaba predicando sobre ese texto de Rahab. Y cuando veías a estos hombres hablar de la vida de Rahab, de cómo Dios había aceptado a esta mujer, y puedo decirte que en estos 10 años he predicado en muchas iglesias, en Irlanda, aquí he predicado en muchos sitios, y jamás he visto el poder del Evangelio como lo veía en los ojos de aquellos hombres. Porque aquellos hombres también eran lo peor de nuestra sociedad. Yo no dejaría a ninguno de mis hijos cerca de aquellos hombres, y más cuando Pepe me dijo lo que algunos habían cometido. Y yo podía ver en aquellos ojos, aquellas lágrimas, ni siquiera podían mantener su mirada conmigo cuando la palabra de Dios les enfrentaba, sintiendo el peso de su pecado. También el autor nos dice de algunos otros, también nos dice que fueron aserrados. Muchos textos piensan que fue el caso de Isaías, teólogos piensan que fue el caso de Isaías. Y de muchos otros, no hace falta que miremos en las Escrituras. Hace poco estuve en Sevilla y allí pasando por allí, estuve mirando el monasterio donde había habido, donde la Reforma tuvo un impacto, y luego el pastor de allí me llevó hacia el Palacio de la Inquisición y pasé por encima del Guadalquivir, por donde llevaban a aquellos luteranos, como los llamaban ellos, por debajo, con el río Guadalquivir, y llegué hasta la zona de quemadero, donde les quemaban vivos por la misma esperanza que hay en nosotros. Y lo que más me sorprende es que he leído muchos de ellos, y muchos de ellos iban gozosos a las llamas, gozosos a quemarse vivos.
por la fe que tenían en Cristo. El autor quiere darnos varios ejemplos de creyentes en el Antiguo Testamento, donde sus circunstancias eran difíciles, pero dejando claro que la fe era y es la misma que nosotros tenemos. Puedes ver tú, porque al final de todo es esto. Eso es lo que quiere las Escrituras, es que las apliques a tu vida de una manera real. No estamos aquí para contar una película y que te entre por un lado y salga por el otro. Estamos aquí para que tú confrontes tu vida con la palabra de Dios. Puedes ver la raíz de tu fe, porque es la misma raíz. Es la misma fe que estos creyentes del Antiguo Testamento tuvieron. ¿Está tu fe basado en la certeza de que pasarás una eternidad con Cristo? ¿Has pensado en ello? Thomas Watson decía que el verdadero cristiano se da todos los días un paseo por el cielo. ¿O es una fe basada en tus circunstancias presentes? En cómo te va la vida. El último punto, rápidamente, la verdadera fe pone los ojos en Jesús. Después de haber considerado lo que es la fe, mirar atrás en el tiempo y considerar la fe de nuestros hermanos, sabiendo de nuestra debilidad, de tu debilidad, ¿cómo puedes tú mantener la fe? Después de haber dicho el autor lo que es la fe, después de que hemos visto algunos casos, ahora el autor te dice, ¿cómo puedes mantener la fe? ¿Qué puedes hacer? Un evangelista dijo una vez, la fe siempre encuentra una montaña. Una montaña parece ser la evidencia de contradecirse con la palabra de Dios, porque la montaña de tu vida es un hecho tangible. El problema que tú estás pasando aquí, que solo lo sabes tú, es un hecho tangible, es algo que tú puedes ver, es algo que tú puedes palpar. Así que en estas dos contradicciones, lo que nos está enseñando el texto es que una de estas dos cosas debe prevalecer. Y tú tienes que responder en esta mañana. ¿Qué es? ¿Cuál es la que prevalece en tu vida? ¿Qué prevalece, la montaña o prevalece la fe en Cristo? ¿Aquello que ves o aquello que Dios te ha prometido? Esta es una de las maneras que Dios nos enseña muchas cosas. Y la verdad es que cuando venimos a la iglesia y si llevas cierto tiempo en el Evangelio, sabemos las respuestas correctas. Si yo le pregunto a mis hijos, ellos saben. Incluso mi hija pequeña, con 5 años, sabe las respuestas correctas. Y sabe que debemos vivir por la fe. Pero la realidad es que cuando están los problemas en nuestra vida, la realidad es otra muy diferente. ¿Cómo voy a comer si no tengo trabajo? ¿Cómo pagaré mi casa? ¿Qué voy a hacer si pierdo mi casa? ¿Qué será de mí si no cotizo lo suficiente? ¿Soy capaz quizás de arreglar este problema en mi matrimonio o familiar? ¿Cómo voy a superar esta enfermedad? Etcétera, etcétera. Santiago 1:5 que nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es muy fácil venir aquí a esta mañana, aquí a la iglesia, y decir que tenemos una fe grande desde la comodidad de nuestro trabajo, o desde la comodidad de nuestras cuentas bancarias, o desde la comodidad de nuestra pensión, o de nuestra casa. Pero ¿sabes qué pasa? Que el COVID ha afectado a muchas de estas cosas en todo el mundo y también nos ha afectado a muchos de los cristianos. ¿Y dónde está tu fe ahora? ¿Dónde está nuestra fe ahora? Nos parecemos a aquellos habitantes de Jericó que tenían su fe en la esperanza de aquellos muros hasta que aquellos muros cayeron. ¿Dónde está ahora nuestra fe? ¿Está tu fe realmente en Cristo Jesús? La Biblia nos enseña a lo largo de sus páginas dos cosas. Y la primera cosa que nos enseña, si tú estudias la Biblia, es que tú seas quien seas. Yo no te conozco en esta mañana, pero lo que sí me enseña la Biblia es que tú seas quien seas.
de todos los hombres creyentes, de todo el pueblo de Dios, lo que nos enseña es que somos mucho más débiles de lo fuerte en fe que pensamos que somos. Eso no te excluye a ti, sino te incluye, igual que a mí. Y la segunda cosa que nos enseña es la más gloriosa, porque no nos deja mirándonos a nosotros mismos, sino nos enseña el antídoto para poder ser fuertes. Porque eso es lo que decía el apóstol Pablo, me viene a la mente cuando decía, mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad, en Cristo. El antídoto es que tú pongas tus ojos, tu sentir, toda tu vida en Cristo. Los siguientes 3 versículos del capítulo 12, como dijimos, son la conclusión, el final, la exhortación de la exhortación recibida del capítulo 11. Y por eso hay una unión allí entre los dos capítulos. Fijaos allí en la palabra, en el versículo 1 del capítulo 12, dice, por tanto. O sea, eso es lo que nos dice, lo que une realmente este capítulo 11 con estos 3 versículos del capítulo 12. Y todos los ejemplos aquí han sido dados para ver los diferentes contextos, pero todos apuntan y tienen el mismo denominador, que es la fe en Cristo Jesús. Todos estos testimonios están aquí vivos para ti, a través de las páginas de las Escrituras y del Espíritu Santo, para que nos miramos en Él. Y estamos mirando también la vida de Ruth, ¿verdad? Y desde que Martín ha empezado esto, hemos empezado a estudiar y empezado a mirar y empezado a meditar y empezado a seguir viendo allí las maravillas que también nos hablan, que están escondidas allí para nosotros en Cristo Jesús. El lenguaje utilizado aquí por el autor es un lenguaje muy parecido al que el apóstol Pablo hace allí en 2 de Timoteo 4, cuando dice aquel texto tan famoso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El autor, nos da ejercicios para entrenar y ayudar nuestra fe. Así que nos dice, despojémonos de todo peso, es decir, de tu pecado. El pecado de tu vida es un peso que batalla contra el alma y tú debes apartarlo, debes confesarlo. Este es el antídoto si quieres tener más fe. Pon tus ojos en Cristo todo el tiempo. Permanece allí. No te dejes despistar por nada, ni siquiera por las cosas que no son lícitas. Recuerda que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Persevera en las cosas del Señor. Y esto todo influye tus decisiones. Necesitas orar, leer y meditar más en la palabra del Señor. ¿Por qué? Por tu propia debilidad. Quizás menos móvil, menos televisión, menos internet. No significa no estoy diciendo en ningún momento que estas cosas sean malas en su totalidad. Pero lo que dice es que vigílalas. Si la Iglesia de Dios se dedicara a estudiar la Biblia como está el tiempo en internet, tendríamos verdaderos teólogos en la Iglesia del Señor ahora. Estate atento que estas cosas que te son lícitas no se hacen un impedimento entre tú y Dios. Fue Richard Baxter quien, reconociendo su debilidad, hablando de sí mismo, decía, cuidado, hay traidores en nuestro corazón. Tu naturaleza te va a llevar siempre al lado opuesto de Dios. El mundo y el diablo también. Te piensas que no está allí, pero está allí. ¿Cuántas veces has pensado tú en tu casa, has estado en tu casa por la tarde y has dicho, voy a leer la Biblia, tengo que leerla? Y de repente cuando lo vas a hacer, te han venido unas 20.000 cosas a la cabeza de cosas que no habías hecho, que tienes que hacer. El diablo es demasiado listo, nunca va a venir a susurrarte que no leas la Biblia. No, él no te susurra eso. Él lo que siempre susurra, y por eso sabes que es él, es porque te dice, lo puedes hacer más tarde. Más tarde lo puedes hacer. Y por eso sabes que es él. Como cristianos
Nos gustaría vivir una vida en la que el mundo nos aceptara. Nos gustaría vivir una vida en la que todas las cosas, ¿verdad? En que, bueno, somos creyentes como hay otros que son rockeros o como son otros que son de una peña, ¿verdad? Nos gustaría ser aceptados. Pero la palabra de Dios nos dice que no vamos a ser aceptados. Y hay algunos cristianos, porque lo que nos dice las Escrituras es que tú, si eres creyente, si estás en Cristo Jesús, estás en medio de una guerra espiritual. Te guste o no te guste. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú estuvieras en una terraza con tu familia y de repente estuvieras allí en medio de un tiroteo, ¿qué harías? Cogerías a todos tus hijos, a todos los que pudieras, y te tirarías allí al suelo para que no te dieran las balas. Y el diablo lo que ha conseguido es que estemos sentados en medio de una guerra y nos están silbando las balas, los dardos del maligno, y estamos cruzados de brazos. Finalmente, hoy en medio de tu vida, por difícil que pueda parecer, por cualquier cosa que tengas, debes mirar a Cristo Jesús. Tú no tienes que poner tus esperanzas en ti, porque Cristo es nuestro ejemplo. Él es el primer ejemplo de tu fe, no tú mismo. También al poner tus ojos en Cristo debes considerar lo que Él sufrió. Acuérdate de que todos sus discípulos le humillaron, todos sus discípulos le dejaron, a Él le humillaron, le pegaron, le crucificaron, le injuriaron. Y a pesar de eso, Él jamás perdió su fe. Si tú miras tu fe considerándote a ti mismo de esta mañana, a tus circunstancias, lo que te va a pasar es que pronto estarás en el suelo. Pero si tú le miras a Él, podrás tener fuerzas renovadas. ¿Sabes por qué? Porque Cristo triunfó. Y por eso también la Biblia dice que tú eres victorioso, conquistador, incluso en el medio de las lágrimas. Somos conquistadores, somos victoriosos en Cristo Jesús. Nos pase lo que nos pase en el medio de nuestra tristeza, también allí hay victoria en Cristo. La cruz de Jesús es una señal, es el mejor símbolo de la victoria. Por lo tanto, la fe en Él implica de ti dos cosas. Primero, esperanza en Él. Solo puedes esperar en Él sabiendo que ya no hay condenación para ti, porque Él llevó tu pecado sobre sus hombros. Lo segundo, y finalmente, es seguridad. Puedes estar seguro que al igual que estos hermanos del Antiguo Testamento descritos aquí, también los del Nuevo Testamento y todos los de la historia, todos ellos ahora mismo están en la presencia del Señor, esperando el momento en que nosotros también estemos allí. Y yo conozco esta iglesia desde que era prácticamente un niño. Y ya conocemos a algunos que están allí esperándonos, ¿verdad? Ya conocemos a algunos. Porque fiel es el que prometió. Solo podrás mantener la constancia en esta carrera, en la fe que es tu vida, mirándole a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos la gracia por este día que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes y nos bendigas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y pongas tú, Señor, nos hagas confiar en ti, Señor. Que nuestra fe, Señor, esté en ti. Que nos hagas poner los ojos, Señor, en ti, en tu palabra. Quédate con nosotros a lo largo del día de hoy. Te lo pedimos todo en nombre